Hola, para darle continuidad al trabajo que venimos haciendo sobre texto lírico, vamos a ver en este video dos cositas muy básicas y con las cuales podemos concluir nuestra guía de la mejor manera posible. Primero vamos a hacer un ejercicio de comprensión de lectura literal e inferencial de un poema y segundo vamos a dar unas claves muy sencillas para que nuestra producción escrita, es decir, el texto que vamos a realizar, quede de la mejor manera posible. Entonces, prestemos mucha atención a las pautas que vamos a analizar en este video y pongamos manos a la obra. Vamos a iniciar con un pequeño ejercicio de comprensión de lectura de un poema llamado Es hielo abrasador. La expresión es hielo abrasador es bastante particular porque tenemos en la misma oración dos palabras que parecen ser opuestas o contradictorias, hielo y abrasador. La imagen nos explica a qué nos referimos, a un hielo envuelto en llamas, algo que no es real o no es común. Cuando utilizamos en una misma frase palabras que parecen ser contradictorias, estamos hablando de una figura literaria llamada oxímoron. El oxímoron es un recurso que utilizan los escritores para expresar sentimientos contradictorios. Entonces vamos a leer el poema para ver en qué otras partes del poema encontramos ejemplos de oxímoron y qué quiere darnos a entender el autor. Es hielo abrasador, es hielo helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. El poema es escrito por Francisco Quevedo y los elementos que acompañan el poema les llamamos elementos paralingüísticos, es decir, el título del poema, la imagen y el nombre del autor. ¿Por qué son importantes estos elementos? Porque nos ayudan a comprender un poco mejor lo que el autor quiere expresar. Entonces, ya nos dimos cuenta que el autor Francisco Quevedo utilizó como recurso literario el oxímoron, que el oxímoron es unir en una misma expresión palabras que parezcan opuestas o contradictorias. ¿Con qué fin? Con el fin de generar sentimientos encontrados o de expresar esa sensación que se tiene cuando hay sentimientos encontrados. Hemos resaltado algunos otros ejemplos de oxímoron en este poema, por ejemplo, es un breve descanso muy cansado o enfermedad que crece si es curada. Todos estos son términos contradictorios. Y si analizan aún más el poema encontrarán más ejemplos. Entonces es muy importante que cuando analicemos el poema identifiquemos esos elementos que nos van a dar a entender información adicional. Entonces vemos un poema en donde un autor expresa una serie de emociones que son de carácter contradictorio. Y aquí nos dice a qué emoción se está refiriendo. Dice, este es el niño amor. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas un poquito más eh, formales para entender aspectos puntuales del texto. Después de haber leído el texto varias veces, a veces necesitamos más de una lectura, vamos a pasar a algo que se llama comprensión de lectura literal e inferencial. Hablamos de lectura literal cuando podemos dar respuestas de carácter directo, es decir, las respuestas están directamente en el texto que estamos analizando. Y hablamos de un análisis inferencial cuando las respuestas no están directamente en el texto, sino que son un resultado del análisis que hacemos, conclusiones a las que llegamos después de leer el texto que estamos analizando. Acá hay algunos ejemplos de preguntas, sería interesante que las pudieras trabajar. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, válgase la redundancia de la primera. ¿Cuál es el tema del poema? Vamos a ver si lo recordamos. Esa está muy fácil y podemos decir que es una respuesta de carácter literal porque está directamente en el texto. Te voy a dar unos segunditos más. Muy bien, si respondiste que
el tema del poema es el amor, estás en lo cierto. Cuando hicimos la lectura, nos dimos cuenta que en el párrafo o en la estrofa número 4, el autor nos explicaba que la emoción que le generaba sentimientos contradictorios era el amor. Muy bien. Y así podrías analizar las siguientes preguntas e ir contestando para lograr una comprensión mucho mayor del texto que acabamos de leer. Después de la lectura y después de las preguntas de carácter literal e inferencial, es bueno ahora realizar un esquema métrico del poema. Cuando hablamos de esquema métrico, nos referimos a entender cuánta cantidad de sílabas tienen los versos que acompañan el poema que acabamos de analizar. Este esquema es un poquito más exigente. Recuerden analizar nuevamente el video de su clase virtual referente a la métrica para recordar de qué manera se dividen las sílabas. Por lo pronto vamos a ver la estrofa número 1 del poema Es hielo abrasador. Entonces, si notamos, cada uno de los versos que acompañan esta estrofa está compuesto por 11 sílabas, en donde vemos las uniones, es decir, en estas partes de acá, las llamamos sinalefas. Recordemos que hablamos de una sinalefa cuando unimos dos sílabas que deberían estar separadas, pero se unen porque una sílaba termina en sonido vocálico y la siguiente empieza en sonido vocálico. Entonces, cuando ocurre ese fenómeno, lo llamamos sinalefa y nos obliga a unir sílabas que antes estaban separadas. Entonces, como los versos de esta estrofa tienen 11 sílabas cada uno de ellos, este tipo de versos los llamamos endecasílabos porque tienen 11 sílabas. Además de eso son versos mayores, porque los poemas con versos mayores son aquellos que tienen más de 9 sílabas en sus versos. Aquí tenemos versos de 11, por lo tanto, son versos mayores. Si tuvieran menos de 9 sílabas en cada verso, serían versos menores. Ahora vamos a analizar las rimas. Aquí en este poema tenemos dos tipos de rimas, o dos rimas. El verso que termina en el sonido do, que lo tenemos al inicio y al final lo vamos a denominar la rima A. Y el verso que termina en sonido T, que está en el verso 3, en el verso 2 y en el verso 3, lo vamos a llamar la rima B. Entonces, primer verso, rima A, segundo verso, rima B, tercer verso, rima B y cuarto verso, rima A. Tenemos A, B, B, A. ¿Qué tipo de rima tenemos? Tenemos una rima consonante, porque hay coincidencia entre sonidos vocálicos y consonánticos en las rimas. Si tenemos más inquietudes con respecto a este tema, no olviden ver el video del aula virtual referente a las rimas. Muy bien, hasta aquí lo has hecho de manera excelente. Cuando nos enfrentamos a un texto y queremos analizarlo, hay que tener en cuenta todos los elementos que acabamos de ver para poder entender exactamente lo que el autor quiere expresarnos a través de su obra. Ahora es tiempo de ver algunos tips o consejos para que nosotros podamos tener la capacidad de escribir nuestros propios textos líricos. Prestemos mucha atención. Lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo de verso con el cual queremos realizar nuestro texto. Entonces, aquí vamos a analizar los tres tipos de versos que hay. Tenemos el verso libre, el verso suelto y el verso blanco. Recuerden que cuando hablamos de verso libre nos referimos a aquel verso que no tiene medida específica y tampoco tiene rima. En el ejemplo podemos ver estas características. Aquel amor que por amor dejé pasar. No hay día que no me asome al puente viejo de mi vida y lo vea alejarse. Si notan, en este poema no hay unas restricciones métricas y tampoco se exige la rima. Por eso se le llama verso libre. Tenemos el verso suelto, que son aquellos versos que hacen parte de una estrofa en donde los demás versos tienen rima, pero hay uno que no la tiene.
En el ejemplo tenemos una estrofa compuesta por 3 versos, de los cuales el primero y el tercero tienen rima, pero el segundo no la tiene. El segundo vendría a ser un verso suelto. Dice, Consuelo, tu nombre me sabía igual que un caramelo. La manera como organizamos los versos en la estrofa también es muy importante tenerla en cuenta porque nos permite dar unas pausas que ayudan a que el poema tenga ritmo y musicalidad. Por último tenemos el verso blanco. Este es el verso que posee medida, pero no tiene rima. Es decir, en el verso hay una cantidad de sílabas específicas, pero no tiene rima. Nunca había sabido que mi paso era distinto sobre tierra roja, que sonaba más puramente seco, lo mismo que si no llevase un hombre de pie en su dimensión. Por ese ruido, quizá algunos linderos me recuerden. La escritura es un proceso y saber qué tipo de verso vamos a trabajar hace parte del primer paso de ese proceso. El primer paso es la planeación. En la planeación nosotros determinamos el tipo de escrito que queremos hacer, el tema que vamos a trabajar, los elementos que vamos a tener en cuenta, a quién va dirigido ese poema, entre otras cosas. Después de planear nuestro texto, vamos a redactarlo. Redactarlo quiere decir que vamos a escribirlo y vamos a plasmar lo que teníamos propuesto en nuestra planeación. Después de escribirlo, vamos a revisarlo. En la revisión es muy importante que determinemos si logramos realizar lo que nos habíamos propuesto en la planeación. Si es necesario hacer ajustes, vamos a indicar en dónde vamos a hacer esos ajustes y luego pasamos al siguiente paso que es la edición. En la edición vamos a hacerle retoques a nuestro texto, vamos a organizar la información como la teníamos planeada, vamos a verificar que estén todos los elementos que nos hacían falta, vamos a corregir ortografía y vamos a corregir la letra y vamos a agregar los elementos necesarios que necesitemos para que el poema tenga impacto, puede ser una imagen, y también es importante que tengamos muy claro de qué manera lo vamos a presentar, si lo vamos a escribir en una hoja de cuaderno, lo vamos a escribir en una hoja blanca, etcétera. Todos esos elementos finales están en la edición. Y después de la edición lo publicamos. ¿Cómo lo publicamos? Enviando nuestra tarea. Entonces, no olvidemos tener en cuenta todo el proceso de escritura: planeación, redacción, revisión, edición y publicación. También es muy importante que tengamos en cuenta que para que nuestro poema cumpla con su objetivo, debemos considerar algunos elementos que deben ser parte del acto de comunicación. Primero, tenemos que tener muy clara la adecuación. Se refiere a qué personas va dirigido nuestro texto y si lo que escribimos es adecuado para esas personas. Eh, y además también habla del propósito de nuestro texto. ¿Con qué propósito hacemos un texto lírico? Ya sabemos que la finalidad del texto lírico es expresar emociones. Entonces nuestro texto será adecuado si cuando lo hacemos expresa esas emociones, si el lector las puede percibir. Efectividad. Como el propósito del texto es lograr que nuestro lector perciba las mismas emociones que nosotros hemos sentido, nuestro texto será efectivo si logramos eso en nuestros lectores. Coherencia. La información debe ser clara y no incurrir en palabras que de pronto puedan dar a entender cosas que no queremos transmitir. Y corrección. La corrección está ligada al proceso de edición. Ahí es donde verificamos que nuestro escrito no tenga errores ni de expresión ni de ortografía y que además esté bien presentado. Entonces, sigamos estas pautas para que nuestro texto lírico quede de la mejor manera posible. No olvides ver los videos de apoyo de las aulas virtuales que se han compartido con ustedes. Muy bien, muchachos, es hora de empezar con el ejercicio.